Muy buenas tardes a todos los asistentes a este evento, la tecnología aplicada a la salud pública. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. En la tarde de hoy tendremos una jornada bastante dinámica y nutrida en el tema que les he comentado. Mi nombre es Giselle Pinillos Patiño, fisioterapeuta y profesora de la Universidad Simón Bolívar. Les da la bienvenida en nombre de la Universidad Simón Bolívar y les agradece su atención. En la tarde de hoy vamos a tener 4 conferencias en el marco de las tecnologías aplicadas a la salud pública. ¿Sí? Son 2 temáticas o 2 ejes importantes e interesantes para el desarrollo de la atención sanitaria en la línea transversal que es la salud pública en todo el quehacer fisioterapéutico y de las ciencias de la salud y la vida. En estas 2 líneas tendremos una primera presentación enfocada hacia los procesos de telerehabilitación y una segunda línea en 2 conferencias enmarcadas hacia la educación sanitaria mediada por las tecnologías, ¿sí? Y la muestra de la experiencia específicamente en el desarrollo y en el diseño de programas de educación sanitaria en salud pública con mediación tecnológica. La tecnología aplicada a la salud a partir de la pandemia mostró tener ser oportuna para garantizar la atención efectiva a todas las necesidades de nuestros pacientes y de nuestros usuarios. Sin embargo, en salud pública, desde los procesos no solo de atención definidos desde la intervención, la tecnología nos provee herramientas importantes para poder generar accesibilidad mayor a los programas de promoción y prevención que desde salud pública nosotros también realizamos. En la tarde de hoy tendremos entonces estas temáticas desarrolladas por 4 integrantes, 2 jóvenes que son egresadas, jóvenes investigadoras, ganadoras de la convocatoria 478 de MinCiencias del año 2020 y a quienes hoy les damos también la bienvenida como egresadas del programa de fisioterapia. Y tendremos la participación también de 2 estudiantes en formación de fisioterapia de la Universidad Simón Bolívar, que también tuvieron la oportunidad de participar en esta convocatoria mencionada y que fueron ganadoras de esta convocatoria, que por primera vez ofreció la oportunidad a estudiantes en formación de desarrollar sus líneas de investigación. Las 4 han sido semilleros en el transcurso de su formación como fisioterapeutas y hoy como jóvenes investigadoras nos van a mostrar el desarrollo de sus líneas de investigación desde un inicio. No siendo más, le damos la apertura a la fisioterapeuta Mayerly Paguana y a la estudiante Carolina Castro. Muchas gracias, les dejo el auditorio para ustedes. Muchas gracias, profe Giselle. Por favor, me confirman si me escuchan. Te escuchamos claramente y fuerte. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de antemano agradezco enormemente poder estar aquí en este espacio de apropiación al conocimiento en cuanto a lo que es las tecnologías para la aplicación a la salud pública. Y preciso, con base a lo que la profe Giselle nos había proyectado y nos había mencionado, desde nuestras vivencias como semilleros de investigación y como jóvenes investigadores, hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos con mi ciencia acerca de cuáles son esas tecnologías que podemos implementar, cómo podemos implementar a través de las tecnologías la atención a usuarios, la atención a pacientes. Preciso en el ejercicio que hemos estado realizando
conociendo un poco sobre cuál es la perspectiva también que tienen los usuarios, cuál es la perspectiva que tienen también los fisioterapeutas. Hoy queremos compartir con ustedes un breve resumen de lo que hemos podido analizar, hemos podido vivenciar en todo este año de investigación. Quiero darle paso a mi compañera Laura Castro, quien a manera de introducción va a entregarle y va a mostrarles un poco acerca de manera muy global acerca de lo que es la telerehabilitación o fisioterapia digital. Doy el paso para que Laura, por favor, puedas intervenir. Me permiten un segundo para poder proyectar la presentación. Por favor, me confirman si se está viendo. Ya podemos ver tu presentación. Ok, muy bien. Perfecto, listo. Entonces doy paso a mi compañera Carolina Castro para que pues, pueda hacer su intervención con respecto a la tecnología de salud pública, aplicada a la salud pública y a la telerehabilitación. Carolina, sigue por favor. Buenas tardes, ¿me logran ver? Sí te podemos ver, Carolina. Bueno, según la OMS, más de 1.000 millones de personas en el mundo, equivalente a esto un 15% de la población en total, presentan alguna forma de discapacidad. En el Departamento del Atlántico, la población afectada por discapacidad creció más de 4 veces en el periodo entre 1993 y 2005, con un 46% de esos casos correspondientes a discapacidad por diferentes alteraciones en el movimiento del cuerpo. Por otro lado, la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones, también llamada las TIC, ha crecido significativamente en el país y en el Departamento del Atlántico, con más de 49,6 millones de celulares registrados en Colombia en el año 2016. La estrategia de ampliación de cobertura de Internet del MINTIC ha permitido llevar a 141 zonas Wi-Fi en el Departamento del Atlántico, con presencia en cada uno de sus municipios. En un estudio de la Universidad Simón Bolívar en el año 2015, personas con discapacidad, las familias de estas y los actores institucionales expresaron que entre las barreras más frecuentes para lograr un óptimo servicio de salud está el poco acceso de los servicios de telerehabilitación por falta de dinero o dificultades en el transporte. También la falta de continuidad de los programas de atención y la falta de centros de rehabilitación integral cercanos a sus viviendas. Okay. Todo esto conlleva para la telerehabilitación. Esta es definida como un método emergente que ofrece programas de atención en rehabilitación más allá del hospital, en el hogar del paciente o la comunidad y facilita enfoques multifacéticos, a menudo psicoterapéuticos para el manejo moderno de pacientes que utilizan la tecnología de telecomunicaciones como líneas telefónicas, tecnologías de video, aplicaciones de internet y otros. También la definimos como un sistema de control o seguimiento de la rehabilitación a distancia mediante tecnologías de telecomunicaciones, como ya lo dije anteriormente, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad y fomentar la continuidad asistencial en poblaciones con discapacidad en situaciones vulnerables y alejadas geográficamente del centro asistencial. Esto es un potencial para ahorrar tiempo y recursos en el cuidado de la salud. Bueno, los beneficios de la telerehabilitación en fisioterapia en la salud del paciente serían reducir el dolor, mejorar la función física en condiciones musculoesqueléticas, la funcionalidad en pacientes con artrosis de rodilla y lumbalgia inespecífica. También mejora la calidad de vida de los pacientes con lumbalgia inespecífica, artrosis de rodilla y artropía total de rodilla y cadera. Por otro lado, también evita las incomodidades de desplazamiento, ahorra los costos de transporte
Y el tiempo de espera fomenta el autocuidado en el paciente, propicia una atención personalizada por parte del fisioterapeuta, se dan diagnósticos y tratamientos más rápidos, brinda mayor comodidad pues, a la hora de realizar los ejercicios y permite una mayor adherencia a los tratamientos. Bueno, si hablamos de la comunicación, esta sirve para intercambiar información con el fin de transmitir o recibir información de distintas personas. Por otra parte, existe el concepto de comunicación digital. Este engloba todos los métodos y herramientas utilizados para transmitir mensajes a través de un medio digital. En un esquema de esta comunicación digital podemos encontrar los siguientes elementos. Un emisor, que es el interlocutor que emite el mensaje. En el caso de fisioterapia digital, podría ser el tratante o el fisioterapeuta. Un receptor, el cual es el que recibe el mensaje, en este caso sería el paciente. Un medio por el cual se transmite y se recibe el mensaje, como una cámara, el computador, el celular, los audífonos, etc. Un canal por el cual se transmite y se recibe el mensaje a través de los medios, como el internet o la telefonía. Un mensaje que representa los contenidos que intercambian los interlocutores, por ejemplo, los objetivos de la sesión fisioterapéutica. Una intención, la cual representa aquello que desea lograr el emisor del mensaje en el receptor. Ejemplo, conocer y comprender los objetivos de la terapia. Y un efecto, que es la reacción que genera el mensaje en el emisor. Ejemplo, la aceptación, el rechazo y la comprensión. Bueno. ¿Cómo implementar la fisioterapia digital en pacientes? Aquí les traigo como un breve resumen de lo más básico, que sería primeramente presentar el consentimiento informado según la resolución 8430 de octubre 4 del año 1993, en donde se le va a explicar pues, al paciente o al usuario en qué consiste el tratamiento, bajo quién está dirigido y si acepta o no participar en este. Próximamente tenemos la recolección de datos personales como el nombre, los antecedentes personales, la edad, etc. Las preguntas al paciente acerca de su condición de salud, es decir, en qué momento se le incrementa el dolor, hace cuánto apareció, cuál cree que fue su causa, si ha tenido algún accidente, etc. Aplicación de test y medidas fisioterapéuticas. Después, la explicación, demostración y ejecución de los respectivos ejercicios físicos. En caso de que el fisioterapeuta no lo haga, también puede colocarse videos y inmediatamente que el paciente lo haga, se tiene que hacer la retroalimentación en caso de que sea necesario. Y luego de la intervención vendría la reevaluación para ver si pues, el plan que se llevó a cabo ha sido de importancia en el paciente. Bueno, existen algunos test y medidas validados en la telerehabilitación en fisioterapia para lograr pues, una evaluación óptima. ¿Cómo sería? El instrumento funcional de discapacidad de Jet Life, LLFDI. Este es un instrumento abreviado de discapacidad y función en la edad avanzada. También tenemos la prueba de caminata de los 5 minutos y la prueba de caminata de 2 minutos. Estas evalúan de forma integrada las respuestas cardiopulmonares frente al ejercicio y la capacidad aeróbica. También tenemos el índice de Bartel, el cual se utiliza para evaluar la capacidad de las funciones de aquellos pacientes con discapacidades y sobre todo en accidentes cerebrovasculares agudos. Tenemos el EuroQ o LEQ5D, el cual es un instrumento genérico de medición de la capacidad. El propio individuo valora su estado de salud. Aquí se le van a hacer preguntas con respecto a su movilidad, a su cuidado personal, a las actividades cotidianas. Aquí el paciente va a evaluar su propia salud. Se califica del 1 al 3. Tenemos la escala PIM, que evalúa pues, discapacidad, la independencia de la persona.
la escala visual analógica del dolor, también a la palpación, al reposo y al movimiento. Y el rango de movimiento pasivo y activo es como una goniometría. En este caso, pues obviamente no vamos a tener un goniómetro, y como no vamos a estar con el paciente, tenemos que hacerlo, por decirlo así, como con el ojo, tratando pues de ser lo más exacto posible. Bueno, en el plan de intervención podemos hacer unos ejercicios que serían ejercicios por segmentos corporales, que es el nivel más básico, en los cuales son movimientos que ocurren en las articulaciones entre los segmentos del cuerpo. En ellos se encuentran descritos los ejercicios por segmentos corporales de fuerza, flexibilidad y propiocepción. Estos son ejercicios específicos para fortalecer la musculatura de la columna cervical, del cuello, de la cabeza, las extremidades y de tronco. Además, permiten lograr la movilidad articular y la flexibilidad. Como un nivel intermedio tenemos los ejercicios por patrones de movimiento, los cuales son un grupo de ejercicios complejos que resultan de la activación de cadenas o grupos musculares del cuerpo, los cuales permiten realizar movimientos globales en diagonal y en espiral. En estos tenemos como finalidad el reforzamiento muscular, el aumento de la estabilidad, aumento de la amplitud articular, establecimiento de la coordinación, reentrenamiento del equilibrio y relajación muscular. Y por último tenemos los ejercicios por actividades funcionales, lo cual es un nivel avanzado. Acá podemos practicar la marcha, la propiocepción, y podemos colocarle al paciente ejercicios con actividades de su vida cotidiana. Estos tienden a mejorar la capacidad de una persona para ejecutar sus tareas y sus actividades funcionales necesarias para desempeñar pues óptimamente sus roles sociales en su vida cotidiana de manera independiente y autónoma. Ok. Por último, les traje algunas experiencias sobre la fisioterapia digital. En un estudio de Grunstein, una institución prestadora de salud que brinda servicios a personas con condiciones de salud relacionadas con el sistema musculoesquelético. Esto requirió capacitación al equipo de profesionales, establecimiento de protocolos de intervención fisioterapéutica para alteraciones musculoesqueléticas mediadas por la tecnología. Como resultado, hubo un menor tiempo de asignación de citas en la fisioterapia digital en contraste con la presencial, de 2,7 días frente a 6,8 días respectivamente, y no hubo diferencias en la satisfacción del paciente en la fisioterapia presencial que en la fisioterapia digital. Bueno, y tengo otro ejemplo que es el estudio original de Osturk, en el cual se muestran los efectos en la condición física mediante conexión remota sincrónica durante la pandemia por COVID-19 en personas con sobrepeso y obesidad. El entrenamiento físico se realizó durante 6 semanas, con 3 sesiones por cada una y una duración de 45 minutos para cada sesión. El estudio tuvo un grupo control que realizó el plan de ejercicios en casa sin apoyo de la tecnología, y como resultado se obtuvo que todas las medidas de la prueba Senior Fitness mejoraron de manera significativa en el grupo de telerehabilitación en comparación con el grupo control, pues que estuvo en la casa sin apoyo tecnológico. Quiero darle paso a mi compañera Mayerlin Paguana, en lo cual ella va a hablar sobre qué se necesita para implementar programas de telerehabilitación en fisioterapia. Bueno, muchas gracias, Carolina. Con base a lo que Carolina pues, nos ha presentado, a manera de resumen con lo que ella ha proyectado, la telerehabilitación o la fisioterapia digital no es más que una herramienta alternativa para poder llevar a cabo esos procesos de intervención, esos procesos de rehabilitación que nuestros pacientes necesitan y requieren. Si bien es cierto, el tema de algunas limitantes o algunas barreras
que hemos conocido con este ejercicio de conocer la perspectiva de los pacientes. Entre ellas está el acceso, está la distancia, está la disponibilidad de tiempo también, no solo de la persona, sino también del fisioterapeuta. Y con este ejercicio lo que hemos abordado y lo que hemos encontrado es que a través de la fisioterapia digital sí se podría implementar y llevar a cabo todos los procesos de intervención y cumplir a cabalidad todas esas sesiones de ejercicio, de terapia física que necesitaría un paciente. Entonces quiero mostrarles hoy, desde el punto de vista como fisioterapeuta, qué necesitaríamos nosotros los fisioterapeutas para implementar los programas de telerehabilitación y teniendo en cuenta también algunos aspectos que se necesitan por parte del usuario y por parte de los pacientes para poder tener éxito en este tipo de intervención. Entonces, para ello, hay que entender como primera medida, y quiero traerles un modelo de intervención y planificación que se llevó a cabo en Argentina en un proceso de intervención a la telesalud y telemedicina. Y quise apoyarme en este modelo para poder mostrar de una manera muy genérica, muy global, sobre cuáles son esos modelos de presentación y de proceso de atención al usuario y de los programas de telerehabilitación. Entonces, como primera medida, debemos tener en cuenta que hay que describir el programa que nosotros vamos a implementar. Cuando ya nosotros tenemos claro cuál es ese programa que vamos a implementar, nosotros vamos a poder abordar de manera correcta la población objeto, la población beneficiaria que va a recibir este programa. Además de ello, también debemos mostrar en nuestro proceso de atención cuáles son esos servicios que se van a brindar. Debemos mostrarle a la población, debemos mostrarle a los usuarios si es servicio de rehabilitación física por un postoperatorio, si es servicio de rehabilitación cardiorrespiratoria o cualquier servicio que nosotros queramos ofertar, debemos ser claros y concisos al momento de proyectarlo. Además de esto, debemos describir los procesos para que el paciente y el usuario sepa cómo va a abordar, cómo va a acceder a este servicio, cuál es el paso número 1, cuál es el proceso de inscripción, cuál es el proceso que debe hacer el usuario para que pueda acceder y beneficiarse de este servicio. Además, también los procesos comerciales, teniendo en cuenta aquellos aspectos tecnológicos, aquellos aspectos de marketing, tener en cuenta y claro cómo nosotros vamos a ofertar este servicio, cómo nosotros vamos a proyectarlo para que así la audiencia, para que así la población tenga conocimiento y así pues, obviamente podamos nosotros mostrar de manera muy general los servicios planteados en el programa. Las diferentes actividades debemos tener en cuenta y debemos ser claros cuando nosotros le ofertamos un servicio de fisioterapia digital o telerehabilitación a un usuario, tenemos que tener en cuenta cuáles son esas actividades que nosotros vamos a implementar. Hay una de las ventajas que nosotros podemos implementar con fisioterapia es que puede ser asincrónica, en tiempo real. Nosotros podríamos abordar al paciente, hacerle una primera intervención, podríamos incluso hacer valoración también, obviamente de manera presencial, pero de manera sincrónica podríamos también dejarle al usuario o al paciente esa serie de actividades que él va a ejecutar durante todas sus sesiones de ejercicio. Pero eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que transmitirle de una manera adecuada al usuario para que pues, obviamente evitemos confusiones a futuro durante el proceso de ejecución del ejercicio físico o del programa. Además de esto, también los requisitos de estructura. Es importante que nosotros tengamos claro cuáles son esos requerimientos que necesitamos para poder proyectar la telerehabilitación, la fisioterapia. ¿Cuáles son esos requerimientos que necesito con respecto a la infraestructura tecnológica para que mi usuario pueda recibir, mi paciente puedan recibir la fisioterapia digital? Si yo no tengo claro cuáles son esos requisitos para la estructura tecnológica, pues difícilmente voy a poder brindarle un servicio adecuado a los pacientes, tener claro de que debemos contar con unos dispositivos electrónicos de alta calidad, de alta tecnología, con espacios adecuados, con banda, una buena proyección de internet, con banda ancha de internet, y para ello podemos tener y proyectar, ofertar este proceso de atención en cuanto a telerehabilitación.
También los procesos de calidad, ya un poco más guiándonos y apoyándonos con la normativa, que más adelante voy a darle de una manera muy resumida y muy amplia con respecto a la normativa vigente en Colombia para la implementación de este servicio. Y por último, los planes de evaluación y capacitación. Es importante que nosotros nos capacitemos en estos espacios que estamos brindando a los colegas. Es importante que nosotros tengamos este conocimiento acerca de qué es telerehabilitación y qué es fisioterapia digital. En el ejercicio actual con respecto a la percepción de los fisioterapeutas y de los pacientes, encontrábamos desde el punto de vista de los fisioterapeutas que muchos de ellos perciben o identifican que el tema de la disponibilidad de tiempo que a veces nuestro sistema de salud en la actualidad nos limita a una atención completa, una atención ideal para el usuario. Nosotros le preguntábamos a esos fisioterapeutas, le decíamos, ¿qué te parece si a través de la pantalla digital que no sea el tiempo limitado a solo 20 minutos, sino que ampliemos un poquito, respetando obviamente los tiempos de la virtualidad también? Entonces, en ese ejercicio podíamos identificar y podíamos tener en cuenta, guiándonos de este modelo de salud, de telesalud en Argentina, de que es importante que los planes de evaluación y capacitación para el personal sea totalmente, completamente importante para que pues los fisioterapeutas y los profesionales en salud que implementan todo el proceso de telesalud puedan capacitar y brindar el servicio de forma adecuada. Además de ello, también necesitamos definir los protocolos de atención específicos. Para ello hay que tener claro cuáles son esas patologías que nosotros vamos a abordar. Sabemos que en nuestro campo como fisioterapeuta nosotros tenemos diferentes enfoques, diferentes campos donde podemos abordar la población, pero es importante también que nosotros tengamos claro cuáles son esas patologías que nosotros a las que vamos a darle de una manera prioridad para iniciar con este ejercicio de telerehabilitación. De un momento a otro no podemos abordar una cantidad de algunas patologías o algunas alteraciones que de pronto se nos limiten a través de una pantalla, sino más bien cómo podríamos con algunas patologías específicas iniciar este ejercicio de abordaje a telerehabilitación o fisioterapia. El nivel de complejidad es importante también porque dependiendo la complejidad del paciente, dependiendo el estado del usuario del paciente, me va a posibilitar y me va a poder a mí brindar ese protocolo de atención. Si es un paciente que se encuentra, vamos a poner un ejemplo, un paciente con CEA que esté en un estado terminal, que esté haciendo metástasis, todavía no hemos hecho lecturas si hay alguna evidencia que sustente que se puede implementar fisioterapia digital a esta población, pero tendríamos que ser muy cuidadosos con el nivel de complejidad del usuario para poder definir en realidad cuál es el protocolo para atender este tipo de pacientes. Además, también debemos ser muy claros y debemos tener en cuenta que debemos soportarnos con la evidencia. Recuerden que nosotros como fisioterapeuta abordamos basados en la práctica basada en la evidencia nos permite a nosotros poder hacer abordaje fisioterapéutico. Entonces, para ello es importante que nosotros nos documentemos, que nosotros hagamos esa revisión y esa lectura desde la parte de la práctica basada en la evidencia para poder así implementar los protocolos de atención fisioterapéutico mediados por la tecnología. No menos importante, también hay que tener en cuenta que hay que describir con claridad la implementación de la consulta. Si es una consulta de manera sincrónica o si es de manera sincrónica, si es una consulta que es de manera evaluativa o si simplemente es un seguimiento de control, pero tenemos que describir con claridad la implementación, cómo vamos a llevar a cabo la teleconsulta del paciente. También necesitamos tener unos elementos básicos para el proceso de telerehabilitación, entre ellos, ahorita los mencionaba, podemos tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un servicio, una calidad de servicio, debemos hacerle ver al paciente, debemos mostrarle al paciente que no hay diferencia en cuanto a la asistencia presencial como a la asistencia digital, porque muchas de las percepciones que tienen hoy en día los pacientes es que como un fisioterapeuta a mí me va a valorar de manera virtual, a través de una pantalla, yo necesito que me palpe, yo necesito que pueda hacer una valoración con contacto. Entonces, es entender, primeramente como fisioterapeuta, que nuestro servicio ofertado a la fisioterapia digital es de calidad igual al servicio presencial.
debemos tener en cuenta cuáles son esos criterios de inclusión de los pacientes. Habrán algunos casos, obviamente, que de pronto limiten que el paciente realice fisioterapia digital, pero debemos tener esa claridad para poder presentarle a la población, presentarle al usuario cuáles serían esos criterios de inclusión y de exclusión para la atención de fisioterapia digital. Además de esto, un adecuado tratamiento de la información y la comunicación efectiva. Aquí juega un papel muy importante. Nosotros los fisioterapeutas tenemos no solamente que tener una comunicación afectiva de manera presencial, sino a través de la tecnología. A veces los usuarios de pronto perciben, no, una teleconsulta, no fui bien atendido por el profesional de la salud, prácticamente me atendió en 5 minutos. Entonces se supone que si nosotros lo que queremos mostrar con la fisioterapia digital o la telerehabilitación es un mejor servicio o la posibilidad de mejorar un servicio en cuanto a la asistencia y a la intervención de los programas y las sesiones de ejercicio y de terapia funcional, nosotros debemos tener en cuenta que nuestra comunicación debe ser muy afectiva, debemos ser muy respetuosos al momento también de interactuar con el paciente y entender las necesidades del paciente. Capacitarnos con este espacio de telerehabilitación, informar los mecanismos y los procedimientos necesarios para poder implementar la telerehabilitación, cumplir con los protocolos establecidos y, como lo mencionaba mi compañera Carolina, el consentimiento informado es importante porque acuérdense que a través de la tecnología nosotros vamos a utilizar grabaciones, vamos a hacer grabaciones, vamos a tomar registros fotográficos como evidencia y soporte que se está implementando la telerehabilitación. Y para ello es importante que el paciente sea consciente y que esté informado del abordaje que se le va a realizar. Entonces, dentro de esos aspectos generales, es importante que para la buena práctica de la telerehabilitación, como primera medida, previo a la consulta, debemos realizar unas pruebas de conexión. Es un poco engorroso que si nosotros vamos a abordar un paciente y la cita esté programada, le voy a poner un ejemplo, 3 de la tarde, y nosotros a las 2:59 que nos vamos a conectar, eso también sería irrespetar el tiempo del paciente. Hay que entender que el paciente también tiene sus necesidades y que también dispone de un tiempo para poder recibir la intervención. Igual como si llegara el paciente a nuestra consulta o le hiciéramos llegar a la consulta y no estaríamos en la hora citada. Entonces, previo a la consulta, ¿qué debemos tener en cuenta? Que debemos realizar unas pruebas a la conectividad, debemos tener unas condiciones adecuadas para el uso del dispositivo que vamos a implementar. Si el usuario dispone de una app que nosotros le hemos instalado, que nosotros le hemos direccionado, es necesario que no el día de la consulta el paciente tenga la app, vaya a instalar la app, sino previo a la consulta, puede ser unas horas antes, unos días antes, o a través de los sistemas de orientación en el mismo servicio podamos indicarle al paciente cómo es el paso a paso de instalar esa app. Sobre todo nos pasa con los adultos mayores. Los adultos mayores sabemos y entendemos que con el tema de la tecnología están un poco algunos en desventaja en comparación con los adultos jóvenes. Entonces es importante que si nosotros vamos a trabajar por medio de una app, podemos indicarle previamente a la intervención al usuario cómo va a trabajarla, cómo va a instalarla y cómo va a registrarse. Contar con un lugar apropiado también es importante y tener a la mano en el caso de los usuarios las preguntas, si tiene que despejar preguntas, si tiene que consultar con el fisioterapeuta. Al inicio de la consulta debemos tener en cuenta que debe estar agendada, que debe respetarse el horario previsto. La presentación del fisioterapeuta es importante. Acuérdense que nosotros estamos prestando un servicio y como prestadores de servicio nosotros tenemos que formalmente mostrarle al usuario quiénes somos nosotros, presentarnos con un lenguaje apropiado para que el usuario y el paciente sepa quién es el fisioterapeuta que lo va a tratar. Y en caso de alguna duda o de dejar alguna inquietud, sepa hacia dónde se va a dirigir. Durante la consulta, debemos tener en cuenta el tratamiento, debemos tener en cuenta el diálogo, debemos tener en cuenta los registros que vamos a llevar a cabo
para la atención del paciente. La privacidad es muy importante, a veces un poco engorroso para algunos pacientes que de pronto durante la consulta, si sea presencial o virtual, estén de pronto el fisioterapeuta acompañado de otro profesional. Entonces, la confidencialidad y la privacidad es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para que el usuario y el paciente pues nos permita abordarlo en compañía de otro profesional y solicitarle el permiso al paciente también. Y por último, después de la consulta, es importante retroalimentar, no es simplemente que ya se acabó la conexión, terminé mi sesión de ejercicio virtual y chao, me fui. No, es importante retroalimentar al usuario con la intervención que se hizo, hacer un seguimiento al plan. No es que si yo terminé hoy mi sesión número 1 con el paciente y me vuelvo a ver, ejemplo, en 2 días, o lo vuelvo a ver en una semana porque ya le dejé el plan de la semana de manera sincrónica, me voy a desentender completamente. No, nuestro deber ser es hacerle seguimiento a ese plan de trabajo porque el éxito de esto depende de qué tanto seguimiento le hago yo de manera sincrónica o asincrónica a los usuarios. Y por último, entregar soporte de la consulta, decirle al paciente, mire, señor Pedro, es importante que usted tenga en cuenta, mire, este es el resumen, todo lo que va a hacer, todo lo que va a realizar en esta semana, queda claro, no queda claro, y obviamente retroalimentar. Entonces, de manera muy general, no a profundidad, pero de manera muy general, haciendo una revisión a la resolución 2654 en Colombia, la resolución del 2019, lo que nos permite es establecer las disposiciones y parámetros para la práctica de los servicios de telesalud en Colombia. Entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social lo que nos permite y nos transmite a nosotros, los profesionales de salud, es cuáles son esos parámetros y esas medidas establecidas para poder hacer el abordaje y cumplir basándonos en las leyes y en los lineamientos, cumplir completamente con el servicio de telerehabilitación. Entonces, ¿quiénes pueden ofertar y quiénes pueden aplicar el servicio de telerehabilitación? Número 1, los prestadores de servicio. Las entidades promotoras de salud contributivo subsidiado, las administradoras de planes adicionales, las entidades adaptadas, las ARL, las secretarías departamentales y distritales también son organizaciones y son cuerpos que pueden implementar la aplicación de la telerehabilitación. La Supersalud, quien vigila obviamente todos los procesos de salud de las diferentes instituciones, es importante que también pueda implementar y aplicar la telerehabilitación de los diferentes, haciéndole vigilancia y seguimiento a las diferentes instituciones. Y por ende, los profesionales que estén registrados en el registro de talento humano. ¿Cuáles son esas condiciones del fisioterapeuta? Uno, que esté registrado en el RESO. Otro, inscribir en el registro, en el sistema de talento humano, debe inscribir el servicio que va a ofertar. Además de esto, debemos tener en cuenta cuáles son esas condiciones del usuario para acceder a los servicios. Es importante que podamos transmitirle a la población, a los usuarios, que para que usted pueda acceder a un servicio basándonos en la norma, basándonos en la resolución, usted debe haber elegido libremente la fisioterapia digital. No que sea de una manera a manera de imposición, sino que el usuario opte por recibir la fisioterapia digital. Además de esto, debemos informar los alcances, las limitaciones y los riesgos. No todo es perfecto y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Debemos informar de cuáles son esos alcances y esas limitaciones que de pronto tienen la fisioterapia digital para que luego no tengamos inconvenientes con un usuario que se nos acerque y nos digan, es que no nos informaron que esto necesitábamos de un dispositivo electrónico de alta tecnología. Entonces es importante que dispongamos de información previa para poder alcanzar y cumplir a cabo todos estos procesos. Por ende, informar también los medios tecnológicos y por último la lectura del consentimiento informado que ya previamente lo habíamos compartido. Además de esto, la norma nos dice a nosotros, tienes que disponer de algunas buenas condiciones tecnológicas. También el usuario debe disponer de unas condiciones tecnológicas
Eso implica que debemos tener una adecuada infraestructura tecnológica, los dispositivos, el internet, el espacio adecuado, la autorización por parte del usuario también es importante, porque si el usuario pues no dispone de esta infraestructura tecnológica, pues va a ser una limitante para poder cumplir a cabo todo estos procesos. Por último, la identificación del personal y del usuario también, no menos importante, es una de las condiciones que pide la norma en cuanto a la resolución acerca de la presentación y la identificación del usuario y del profesional de la salud durante la consulta. Entonces, con base a todo lo anterior, quiero agradecer enormemente por este espacio, en este ejercicio de hacer un... Permítanme un segundo. Me dicen, por favor, si todavía se proyecta la pantalla. Sí, todavía está proyectando. Está proyectada. Vamos a dejar de proyectar. Listo. Entonces, con base a todo este ejercicio que hemos estado realizando acerca de cuál es esa perspectiva que tienen los usuarios y los fisioterapeutas en cuanto a la telerehabilitación, nos ha permitido a nosotros en la tarde de hoy poder compartir un poco del conocimiento, poder compartir un poco de esta vivencia que todavía estamos ejecutando. Y pues la meta, yo diría que no a corto plazo, no a largo plazo, perdón, sino a corto plazo, es que logremos sensibilizar, así sea una pequeña población en la ciudad de Barranquilla, sobre lo que es telerehabilitación y posterior pues ampliarlo a región Caribe como tal. Y no menos importante, sobre todo, que los fisioterapeutas, los fisioterapeutas que están próximos a salir puedan conocer de esta nueva tendencia. Sabemos que después de pandemia, una de las cosas que nos permitió a nosotros como oficio fue implementar la fisioterapia, no implementarla, potencializar la fisioterapia digital. Por eso, en la tarde de hoy, comparto esta vivencia de lo que es fisioterapia digital y agradezco enormemente la atención prestada. Muchas gracias a Carolina y a Carolina Castro y a Mayerly Paguana con su participación en esta primera temática en el marco de este webinar, las tecnologías aplicadas a la salud pública. Damos paso ahora a nuestro segundo temario, el cual va a ser desarrollado por Marijan Moreno, egresada del programa de fisioterapia, y por Laura González Rubio Caballero, estudiante en formación del programa de fisioterapia. Ellas nos van a hablar de la educación sanitaria mediada por la tecnología y los beneficios de la actividad física para la prevención de la diabetes gestacional desde la experiencia que se ha tenido con el diseño y estructuración de una herramienta tecnológica que medie un programa de atención sanitaria desde salud pública. Marijan y Laura, les damos la palabra. Inicialmente Laura y luego Marijan. Muchas gracias. Laura, ¿nos estás escuchando? Bueno, parece ser que Laura tiene dificultades con la conexión, entonces vamos a darle la palabra a Marijan mientras Laura pueda iniciar. Profesora Egni, Laura nos está escribiendo que no tiene permiso para proyectar. No sé si nos pueden ayudar detrás de bambalinas con esta petición. Marijan. Listo, ya revisamos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marijan Moreno. Marijan, te estamos escuchando muy lejos, casi no te escuchamos. Ok, lo siento. Ahora sí. Ahora sí.
Mi nombre es María Moreno, soy pues egresada de la Universidad Simón Bolívar, fisioterapeuta hace 2 años. Fui pupilo de la profesora Giselle Pinillos y actualmente soy joven con ciencias. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Listo, ¿me confirman si se está viendo? Podemos ver tu pantalla perfectamente. Vale, súper bien, gracias. Bueno, como ya la profesora lo mencionó anteriormente, el tema del que vamos a hablar, uno de los temas de los que vamos a hablar Laura y yo, es tecnologías en los programas de educación sanitaria, ¿sí? Vamos a empezar con la teleeducación en salud. Tenemos que la teleeducación en salud es una herramienta en los procesos de enseñanza-aprendizaje que actualmente está siendo muy activo, ¿sí? ¿Qué busca la teleeducación en salud? Busca fomentar el acceso, fomentar la resolutividad, fomentar la continuidad y mejorar la atención clínica. ¿Esto con qué fin? Con el fin de generar impacto en la salud pública y la información. La teleeducación en salud puede ser de manera sincrónica o asincrónica. Claro está, que toda esta herramienta debe ser usada mediante la tecnología. La teleeducación en salud presenta múltiples ventajas. Voy a mencionar solamente 3, las que más pues, llamaron nuestra atención. La teleeducación en salud nos permite el acceso, le permite el acceso a aquellas personas que tienen limitaciones, ya sea geográficas, por trabajo o por alguna enfermedad, alguna limitación física, cualquier cosa. Todos tenemos acceso a la teleeducación. Además de eso, nos permite personalizar el aprendizaje. ¿Cómo así? Nos permite personalizar el aprendizaje de tal forma que podemos atender a todas las capacidades, a todas las necesidades, a todos los intereses de los participantes. Y por último, nos permite siempre estar actualizados a toda la información que nosotros necesitemos. Sean contenidos, sea información, sea software, cualquier cosa que vayamos a utilizar, vamos a estar siempre con la última versión. Esta información, vale, y dentro de las desventajas, hay varias desventajas también, la mayor mencionada en todo lo que encontramos fue el aparente falta de contacto humano. Esta información que estoy mencionando es concebida por el Ministerio de Salud y Protección Social. La telesalud son todas aquellas herramientas utilizadas por medio de las tecnologías, ya sean servicios, ya sean métodos a distancia, ¿sí? La Ley 1419 del 2010 busca desarrollar la telesalud en Colombia como apoyo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto a base de los principios de eficiencia, solidaridad, integralidad, unidad, calidad, universalidad y todos aquellos principios básicos que esta ley menciona. La telesalud, como un tema macro, posee 4 modalidades. Dentro de esas 4 modalidades está la telemedicina, y la telemedicina nos proporciona 4 categorías. La teleeducación son todas aquellas modalidades que nos permiten capacitar a una persona. En este caso vamos a hablar de un profesional usuario. Son todas las modalidades que permiten a un profesional capacitar a un usuario, en este caso, como estamos hablando de salud, orientados a los temas de salud. ¿Qué pasa? Que ese usuario tiene la capacidad de escoger cómo, cuándo y dónde desea recibir esas capacitaciones. Otra de las modalidades es la teleorientación. La teleorientación es aquella relación a distancia que se tiene entre un profesional y un usuario, mediante el cual se le puede brindar a ese usuario asesorías, consejerías o información orientadas a la promoción en salud. El teleapoyo es el soporte que solicita un profesional de la salud a otro profesional de la salud por medio de las tecnologías para responder alguna duda, ¿sí? Alguna inquietud que tengan entre ellos. Ese es el teleapoyo. Dentro de estas 4 modalidades, nosotros utilizamos en nuestro proyecto de investigación la modalidad de la teleeducación. Más adelante vamos a hablar sobre ello.
Entrando un poco en la telemedicina presenta 4 categorías: la telemedicina interactiva, la telemedicina no interactiva, la teleexperticia y el telemonitoreo. La telemedicina interactiva es aquella relación a distancia que tiene respuesta inmediata, ¿sí? Es de manera sincrónica. La telemedicina no interactiva es la relación que hay entre profesional y usuario, pero que aquella inquietud, aquella necesidad no requiere de una respuesta inmediata. La teleexperticia, como modalidad de la telemedicina, puede ser sincrónica o asincrónica. Esta se maneja en 3 componentes. Casi siempre la teleexperticia es utilizada en ámbitos institucionales. ¿Cuáles son los componentes? El primero puede ser entre un profesional de la salud presencial y un profesional de la salud a distancia. El segundo se da entre profesional de la salud y personal de la salud no profesional. Y el tercero se da entre profesionales que trabajan en juntas médicas, es decir, esos profesionales que atienden interconsultas o solucionan casos que un médico en específico requirió en algún momento. Vale. Y el telemonitoreo, por último, es la relación a distancia que hay entre un profesional y un usuario, mediante el cual se pueden tener acceso a datos de tal forma que nos facilite tener un seguimiento a ese usuario. ¿Continuamos? Bueno, ¿y por qué hablamos de telemedicina? ¿Por qué hablamos del uso de las tecnologías? ¿Qué pasa? Que hay países que fueron pioneros de la telemedicina hace mucho tiempo. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Israel, la India, fueron esos países pioneros, entre otros, cabe resaltar, fueron esos países pioneros que hoy en día están gobernando el mundo, están conquistando el mundo por medio de la tecnología. Estos países tienen en común que ellos ambos están trabajando ahorita con la conectividad satelital y están trabajando con algo que se llama tecnología por fibra óptica. La fibra óptica se dice que es lo último en tecnología y permite una comunicación casi que instantánea y ha podido reemplazar muchas herramientas que vienen del pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La telemedicina, las inversiones en la telemedicina ascienden en el sector público y en el sector privado alrededor de 1.4 millones de dólares al año. Pero ¿cuál es el dato importante aquí? Que eso no precisamente es en Latinoamérica. ¿No? Nuestro trabajo de campo, nosotros realizamos un trabajo en esta convocatoria que es la creación de una herramienta digital para promover estilos de vida saludable en mujeres embarazadas. Entonces, nosotros trabajamos con ellas estrategias como encuestas, grupos focales y talleres. En esas encuestas nosotros pudimos sacar información, pudimos recolectar información de estas mujeres embarazadas de las 5 localidades de Barranquilla respecto a nutrición, actividad física y tecnología, que fueron los temas que plasmamos como importantes, como pilares para la creación de la herramienta digital. También utilizamos una herramienta cualitativa, como los grupos focales, en los que, de la cual nos fue muy útil para sacar las perspectivas que tienen las mujeres embarazadas dentro de su embarazo, las motivaciones, las barreras, lo que les gusta, sus hábitos, pero desde la vivencia personal, lo que es ser mujer embarazada. No es lo mismo yo ver que una mujer embarazada le gusta hacer actividad física a yo estar embarazada y saber por qué quiero hacer actividad física. Eso fue muy útil para nuestra investigación. Y por último, realizamos talleres que nos sirvieron para recolectar información, para construir el inicio de esta herramienta virtual de la que le estamos hablando.
Continúo. Es importante resaltar las alianzas que ha hecho la Universidad Simón Bolívar, el Grupo Muévete Caribe, aquí en la ciudad de Barranquilla, como la Fundación Vida Nueva, la Alcaldía de Barranquilla y el Fondo Nacional de la Diabetes. Es importante resaltar que este proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencias. Nosotros ganamos en el 2020 esta postulación, la convocatoria 874, y queremos agradecer personalmente a la Fundación Vida Nueva por el acompañamiento personal, por el acompañamiento del personal que estuvo con nosotros en gran parte del trabajo de campo y por el apoyo que nos ha dado de manera logística para la realización. Estas fueron las referencias bibliográficas en las que nos basamos para llevar a cabo esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marillán, por tu presentación. Y le invitamos, les recordamos a todo el auditorio que pueden diligenciar el link que se encuentra en el chat de esta reunión virtual para poder asegurar el envío de sus certificados a los correos correspondientes. De igual manera, también les recordamos que nos pueden dejar sus inquietudes, sus preguntas y sus observaciones y sus comentarios en el mismo chat para todos. Y les estaremos dando respuesta una vez finalice nuestras conferencistas. Seguimos con el segundo tema, con nuestra estudiante Laura González Rubio, estudiante del programa de fisioterapia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente y vemos tus diapositivas claramente. Ok. ¿Y me ven? ¿Logran observarme? Sí te podemos observar, Laura. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí. Gracias a todos los presentes por estar en esta tarde acompañándonos. Y bueno, iniciemos. El día de hoy vengo a presentar la actividad física como estrategia para prevenir la diabetes estacional. Se preguntarán qué es la diabetes estacional, algunos tal vez de los presentes conozcan qué significa. La diabetes estacional o hiperglicemia en el embarazo es el aumento de glucosa en sangre durante el periodo de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Entre la semana 26 y la semana 28 de gestación se muestra este carácter y por medio de una prueba rápida puede ser positiva o puede ser negativa. Si esta prueba es negativa, pues la mamita sigue, la gestante sigue con todas aquellas recomendaciones que se le dan en su EPS, con la psicóloga, con la nutricionista, con la fisio, con todo ese proceso. Si sale positiva, aún más. ¿Por qué? Porque ya va a entrar en un proceso de intervención para prevenir las complicaciones en su embarazo. Dichas complicaciones son un bebé macrosómico. ¿Qué significa un bebé macrosómico? Un bebé macrosómico es aquel que va a tener una talla mayor, un peso mayor. El riesgo disminuye para la mamita al terminar su periodo de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ella culmina su embarazo, disminuye el riesgo de posterior a esto presentar una diabetes tipo 2. Pero los mayores riesgos los presenta el bebé cuando nace. Imagínense ese niño pequeño, con gran tamaño, una masa corporal mayor a la que sus pulmoncitos, imagínense ese organismo repartiendo sangre a todo eso, entonces van a tener muchas complicaciones, sobre todo en los primeros meses de almacén. Bueno, iniciamos. ¿Qué actividad física? La actividad física, como todos conocemos, es aquel movimiento corporal humano que produce un gasto de energía, pero más allá de lo requerido en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que también incluimos las actividades de la vida diaria para Laura, que... disculpa que te interrumpa. Lo que Sí. pasa es que no hemos visto más de la primera diapositiva donde está el título. Ah, ok. No está corriendo la imagen. Vamos a ver.
Ahora sí la podemos ver. Gracias. Bueno, listo. Bueno, repito. Actividad física es todo aquel movimiento corporal humano que nos produce un gasto de energía más allá del requerido cuando estamos en reposo. En este también incluimos las actividades de nuestro día a día porque cada paso que damos cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que las mamitas tenían, cuando nosotros las intervenimos, la idea de que hacer actividad física significaba desplazarse a un gimnasio o a lugares en los cuales ellas tuvieran esas recomendaciones para realizar la actividad física, o lo confundían con ejercicio físico. Y a la verdad, actividad física está en nuestra cotidianidad. El caminar durante 10 minutos o más de 10 minutos, esto cuenta como actividad física. ¿Qué hay? Al decir de nosotros a esto, a las mamitas, rompimos muchos de los paradigmas, sobre todo de que cuando están embarazadas no pueden realizar actividad física. Claro está, hay pautas que debemos tener en cuenta al momento de intervenirlas, que más adelante se las iré contando. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esta actividad física para ella le va a generar unos beneficios, no solamente físicos, con la reducción de ese exceso de peso que se puede dar durante el embarazo, sino también en su salud mental y emocional. Inclusive, la actividad física tiene múltiples beneficios, pero en ella se enfatiza en que fortalece aquellos músculos abdominales, pélvicos y lumbares, los cuales se ven con mayor compromiso durante el periodo de gestación. Mejora la salud no solo física, sino mental. También la circulación sanguínea, mejora la tensión arterial, previniendo complicaciones en el embarazo, ya sea como la preeclampsia o en este caso, como lo estamos hablando, la diabetes gestacional. También evita que se presenten este tipo de enfermedades en ellas. Y la sensación, o sea, la salud mental le brinda sensaciones de tranquilidad, de alivio y se van a sentir más tranquilas. Inclusive, cuando realizábamos las jornadas, una de las actividades, además de los estiramientos, hacíamos una actividad de meditación en las cuales al finalizar siempre nos mencionaban que no habían sentido algo así antes. Por ejemplo, el hablarle a sus bebés. Y como profesionales debemos siempre, además de intervenirlas, de realizar actividad física, también unir ese vínculo que está entre ella y sus bebés. Inclusive encontramos mamitas que nunca le habían hablado a su bebé, nunca le habían dicho como te estoy esperando, te amo, y eran las estrategias, o sea, de esa meditación al finalizar, cerrar los ojos y sentir y comunicar, porque todas aquellas emociones que ellas están viviendo en este periodo de gestación se reflejan en el bebé. También el tipo de actividad física que realizan, el tipo de actividad viene siendo moderada, una intensidad moderada, y se da una frecuencia de 1 a 5 días. Esta actividad, además de ser moderada, tenemos que tener en cuenta 3 cosas muy específicas en este momento, las cuales son verificar, o sea, el trimestre de gestación en el cual se encuentra la gestante. Segundo, saber si la mamita qué tan activa o no o sedentaria es. Y tercero, conocer si existe algún riesgo o complicación durante su embarazo. El tipo de actividades que realizan ellas son actividades de intensidad moderada y aeróbicas, de tipo aeróbico. Son las que realizan más. Tenemos que tener en cuenta 3 ejercicios específicos al saber que la mamita no presenta ningún riesgo durante su embarazo. Uno, el fortalecimiento muscular, como lo mencionaba antes, de los grupos de músculos abdominales, lumbares y pélvicos. Los estiramientos, que estos estiramientos pueden ser... ¿Con quién? Hay un micrófono abierto. Disculpa, la profesora Julieta, le agradecemos por favor cerrar su micrófono. Gracias. Gracias. Los ejercicios de estiramiento pueden ser estiramientos dinámicos o estiramientos estáticos. Los ejercicios cardiorrespiratorios como caminar, bailar, nadar son muy recomendables. Inclusive, en artículos científicos mencionan la conexión que existe entre el baile y el realizar actividad física
haciéndola por medio de una canción de música que le guste. Y aquí voy al punto de que al momento de nosotros prescribir la actividad física, tenemos que tener muy claro en aquellas pasiones, en los gustos, en las emociones que le generan a ella satisfacción, alivio, incluso placer propio al realizarlas. Por ejemplo, si a una mamita no le gusta caminar y nosotros le vamos a insistir, 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 camine, 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 entonces esto va a hacer que nuestro tratamiento no sea de su agrado para ella. Pero poniendo el ejemplo, una mamita que le encante bailar diferentes tipos de música, no sé, ya sea una bachata, un merengue, una salsa. Entonces, que nosotros una de las estrategias que tenemos en los protocolos de intervención es que un día a la semana, incluso creo que son dos, va a bailar la música que le apasiona o aquella que quiere compartir con su bebé. Porque es un momento que tenemos que involucrar no solamente a ella, sino a su familia, a su pareja, porque no solamente estamos interviniendo un ser individual, porque ella tiene un entorno, un ecosistema, todos somos seres autónomos, diferentes, y que chévere intervenir a una persona desde aquello que le genera esa satisfacción. Entonces hay muchos artículos que apoyan las actividades como bailar, incluso las actividades en grupo. Claro, por la pandemia ha limitado mucho de que este tipo de mami como representan un riesgo se unan, se agrupen, pero gracias a que ahora tenemos la posibilidad de reunirnos poco a poco y escucharlas, porque eso es muy importante, el escucharlas. Muchos nos decían que se sentían solas, que no hacía una de las barreras para hacer actividad física era que no tenían alguien que la acompañara, que no tenía una persona con quien compartir cómo se siente, cuáles son sus emociones, que se sentían tristes y es normal. Ellas están pasando por un proceso físico, fisiológico y están las hormonas al mil, por decirlo de esta manera. Entonces, qué lindo que nosotros desde una aplicación digital estemos brindando ese acompañamiento, no solo acompañamiento para la realización de actividad física, sino también el acompañamiento para la salud mental. El tiempo. El tiempo, según la OMS, cada gestante debería realizar 150 minutos de actividad física de tipo aeróbica con una intensidad moderada cada semana con el fin de obtener a partir de ella beneficios para su salud y para la salud de su bebé. ¿Qué quiere decir esto? Que diariamente, de lunes a viernes, la mamita puede realizar 30 minutos de actividad física. Cabe destacar que el periodo de gestación tiene 40 semanas y son 3 trimestres, se reparten 3 trimestres. Cada trimestre las mamitas tienen tienen características específicas. Entonces, en el primer trimestre, a una mamita se le puede facilitar hacer esos 30 minutos de actividad física continuos, pero en el tercer trimestre, como dice, puede hacer 5 minutos y enseguida comienza a cortarse su respiración, se acelera su ritmo cardíaco, entonces dice, no, no lo puedo hacer porque siento que me estoy agitando, me estoy ahogando. Y no es así, puedes realizar, como mencioné al principio, 10 minutos de actividad física representan un beneficio para la salud. Entonces, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, o sea, fraccionarlo en 3 partes. Lo fraccionamos en 3 partes para que ella se sienta cómodo y logre romper todas esas barreras que tiene frente a la realización de actividad física. Porque se sorprenderán, y tal vez a algunos les parecerá chistoso, pero una de las barreras para no hacer actividad física fueron 2. Una, no tengo tiempo. Y la otra, me da flojera hacer. La que sigue es que no tenían a alguien con quien las acompañara a realizar. Pero sí, o sea, es ese tiempo que uno vende esa idea de invertir tiempo en ti, para tu bienestar, para tu salud y sobre todo, direccionalmente, para la salud de su bebé. Recomendaciones de actividad física. El periodo de gestación va desde la fecundación hasta el culminar los 9 meses de embarazo. Estos se reparten en 3 trimestres. Cada trimestre tiene unas recomendaciones
específica según las características que presenta la mamita, teniendo en cuenta los 3 factores que les mencioné antes. 1, si presenta riesgo en su embarazo. 2, si la mamita es activa o no, o es sedentaria. Y 3, teniendo en cuenta su trimestre de gestación. Entonces, en el primer trimestre es una recomendación que no solamente se da en el primero, sino en todos. Y es el consumo de agua, antes, durante y después de realizar actividad física. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que en esa sesión de entrenamiento haya deshidratación o sobrecalentamiento. Se deben dar esas pautas a la mamita de evitar, o sea, esas superficies inseguras que puedan causar una caída a nivel y posterior, pues, un riesgo para ella y también para el bebé. Otro, evitar la fatiga y sobre todo durante el ejercicio no cesar, sino que realizar el ejercicio hasta culminar. En el segundo trimestre de gestación se evitan las posiciones en supino. Se evitan las posiciones en supino, lógicamente, porque la mamita fisiológicamente y físicamente va a tener un peso mayor y va a crear, estando en supino, un contrapeso literal que va a intervenir. Esa expansión pulmonar no se va a dar con la misma facilidad como si estuviera sentada o en posición cuadrúpeda. También intentar realizar en este momento, si intentan realizar ejercicios que no tengan sobrecargas en la zona lumbar, especialmente después del primer trimestre de gestación. Evitar aquellos ejercicios en la zona abdominal porque pueden causar microfracturas, o sea, puede intervenirse allá en la zona abdominal de ella y no realizar tampoco ni movimientos bruscos, ni saltos, ni giros, evitar las cargas altas porque esta puede hacer que aparezca la maniobra de Valsalva. En este periodo de gestación es uno del que yo digo, le llamo el periodo neutro, ¿ya? Aquí es donde la mamita con total libertad va a poder hacer actividades diferentes que en el primer periodo se dificultan más por la sintomatología que está teniendo su cuerpo, o sea, por esos cambios fisiológicos y hormonales que está teniendo su organismo. Entonces, ¿qué tipos de actividades se pueden hacer? Yoga, pilates, estiramientos, ejercicios de fuerza sobre balón terapéutico y trabajar, o sea, siempre disminuir el riesgo de que haya algún impacto a nivel abdominal después del primer trimestre de embarazo. O sea, cosas que no se pueden hacer en el segundo trimestre, evitar totalmente las posiciones en supino. Otro, evitar aquellos microtraumatismos abdominales, en la zona abdominal. Bueno, en el tercer trimestre de gestación, evitar ejercitarse en espacios húmedos y calurosos porque esto va a generar que aumente la temperatura corporal. Evitar realizar sobreesfuerzos que puedan aumentar la presión intraabdominal y evitar totalmente los ejercicios de tipo que sean de contacto. O sea, no, evitar aquellos deportes que impliquen contacto físico, tanto como karate, fútbol, baloncesto. Cabe destacar que hay mamitas que son activas, que antes de realizar, o sea, que antes de quedar embarazadas, hacían actividad física, practicaban algún deporte, ya sea tenis, fútbol, baloncesto, y ellas quieren seguir haciéndolo, claro está. Pero hay que dar las recomendaciones de que en este tercer trimestre se trabaja más en esa parte de respiración, meditación, unión, o sea, se está preparando ya para lo más importante que es el nacimiento de su bebé. Que su bebé, con todo este proceso que se hizo durante la gestación, cuidando la alimentación, consumiendo agua, consumiendo vitaminas de nivel por lo medio de frutas. Entonces, todo este proceso que se hizo va a culminar en ese bebé que va a nacer sano, va a tener, no va a ser un nacimiento traumático o que vaya posteriormente a tener complicaciones en este momento, sino que todo se dé de la mejor manera esperada. Bueno, aquí les muestro dos de nuestras actividades. La primera actividad se llama Mujeres al Parque. La realizamos en la localidad suroccidente. En este estamos realizando unos ejercicios estáticos de estiramiento. Con ellas, posterior a esto,
se hizo una danza, baile, fue una actividad muy bonita porque contó un circuito que tenía 5 pasos. El primero es de registro, el segundo alimentación, tercera actividad física, cuarto pasaban con un médico, una enfermera, en los cuales revisaban cómo iba ese periodo de gestación y las vacunas que tenían, y quinto, me pareció me pareció lo más bonito que fue con la psicóloga, donde ellas pudieron expresar sus emociones, conocer las emociones y saber que sentir es válido. La otra imagen fue una actividad que hicimos con las gestantes en la localidad suroriente, también después de hacer la parte de la encuesta, dialogar con ellas, sobre todo no solo dialogar con ellas, sino también escucharlas. Hacíamos unas pausas activas, estirábamos, les demostrábamos que así estuvieran 2 horas sentadas viendo televisión, viendo Netflix, porque ese fue uno de los ejemplos que utilizamos, podía levantarse, estirar. Entonces, como nosotros cada vez íbamos dándole pautas, estrategias para que se movieran. Algo que hay que tener en cuenta es que a ellas, como les dije, se encerraban mucho en que para hacer actividad física necesitaban estar en un lugar como un gimnasio, por ejemplo. Pero nosotros le demostramos que actividad física hace parte de nuestra cotidianidad y que lo podemos realizar no solamente en lugares cerrados, sino en el hogar, en el trabajo, utilizando medios de transporte como caminar, manejar bicicleta. Claro, en el primer trimestre se puede manejar bicicleta teniendo en cuenta de que no tenga ningún riesgo la mamita. Y también la parte de recreación, la parte recreativa, la parte de compartir con su familia, ir al parque, todo esto. Entonces, pues, muchas gracias. Las alianzas que tenemos, gracias a la Fundación Vida Nueva, que sinceramente nos abrió las puertas para realizar uno y cada de estos espacios, para tener esa cercanía con las gestantes, la Universidad Simón Bolívar, la Alcaldía de Barranquilla y la Fundación Mundial de la Diabetes. Este proyecto fue financiado por MinCiencias y bueno, muchas gracias. Me voy, no sin antes darle una frase que en realidad mueve mi vida, me motiva, y es que el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Entonces, los invito a amar esto, los invito a que seamos excelentes profesionales, a que no solamente nos preocupemos por intervenir, sino por también brindar esa satisfacción, felicidad a nuestros pacientes. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, por tu participación. Y bueno, queremos saber si tienen algunas preguntas, comentarios. Muchas gracias a todos los asistentes. Y a manera de conclusión, pues, ¿qué podemos decir? Que la tecnología ya se llegó a la salud para quedarse. Y en ese sentido, es menester de que nosotros como profesionales de la salud abramos nuestros sentidos, abramos nuestra mente a estas nuevas estrategias que la tecnología nos permite desarrollar. En la primera conferencia nos dimos cuenta cómo en los procesos de rehabilitación la tecnología nos ayuda a cumplir con las metas trazadas en el tratamiento y la atención de las deficiencias y limitaciones con las que pueden llegar nuestros pacientes a nuestras consultas. Y en la segunda conferencia, en el segundo bloque de conferencia, nos pudimos dar cuenta cómo la tecnología puede ser diseñada y desarrollada a partir de una construcción colectiva desde los usuarios y para los usuarios, con un equipo interdisciplinar que no solamente está conformado por fisioterapeutas y médicos, sino que también trasciende a otras disciplinas y como son el diseño gráfico, la comunicación, la ingeniería de sistemas, el marketing en salud, etc. Entonces, muchas gracias por sus comentarios, muy clara la información, excelente presentación de los jóvenes, felicitaciones a las ponencias. No se vayan, por favor, sin haber diligenciado el link de la asistencia para asegurar que les podamos hacer el envío de sus certificaciones.
Les agradecemos en esta tarde y les recordamos, no nos vamos sin antes decirle que el título de este webinar, las tecnologías aplicadas a la salud pública, fue pensado porque la salud pública es un eje transversal en todo lo que nosotros hacemos en el ámbito de la salud y la vida. Y la vida entendida y la salud entendida como un proceso complejo requiere ser abordado ya no por pensamientos lineales o circulares, sino por intervenciones y definición de acciones mucho más complejas, más estructuradas y mucho mejor organizadas, que nos permitan concebir las ideas de construcción de propuestas desde el usuario, con el usuario y para el usuario. Es decir, hablando usuario desde el término que se le da a la aplicación de tecnologías. Por eso, no quiero irme sin antes comentarles que la Universidad Simón Bolívar acaba de obtener un registro calificado para la maestría de salud pública, y esta maestría de salud pública lleva un toque de una innovación, lleva toque de una nueva visión de hacer estos procesos de intervención sanitarios desde la promoción, la prevención y la atención sanitaria para prevenir secuelas y complicaciones. Bueno, damos muchas gracias a todos los que nos están felicitando. Damos las gracias también a la profesora Janet Erazo, que fue tutora también de estas jóvenes investigadoras, al programa de fisioterapia también, a la Universidad Simón Bolívar, al Fondo Mundial para la Diabetes, a la Alcaldía de Barranquilla, a la Fundación Vida Nueva, que nos permitió y nos ayudó con toda la organización de la logística, ¿sí? Al Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar, apoyo sin el cual no hubiese sido posible realizar esta socialización. Gracias, muchas gracias a todos los asistentes. Ya les estamos copiando nuevamente el link de la asistencia y bueno, abiertos a una nueva perspectiva de los abordajes en salud post pandemia. Las nuevas realidades y los nuevos contextos nos esperan. Los esperamos en la Universidad Simón Bolívar y en nuestros procesos también de trabajo de investigación. Muchas gracias y feliz tarde a todos.